Nacho, José Ignacio de Alba, ¿cómo estás? Bienvenido a Momentum. Hola Beto, ¿todo bien? Muchas gracias. ¿Tú qué tal? Pues aquí, mira, en Momentum, aquí con corbata y todo. La nota que publicas en pie de página se llama Nadie se enteró que estábamos enfermos. Y es una crónica de un recorrido que hiciste, Nacho, la semana pasada por la comunidad de José López Portillo, que está pues en la selva de los Chimalapas, limítrofe de Oaxaca con Chiapas, y que, bueno, que en esta comunidad, pues casi todos se contagiaron de la COVID-19 y es una estampa, una muestra, un retrato, como mencionas en la nota, Nacho, de cómo la viven en las comunidades de esta naturaleza, cómo la pobreza aumenta significativamente el riesgo de morir en esta pandemia de COVID-19. Cuéntanos, Nacho, ¿de qué va esta crónica? Exactamente, Beto. Pues fíjate que nosotros nos enteramos por una nota que hizo nuestra compañera Diana Manso, que está allá en Juchitán. A ella, pobladores le advirtieron lo que estaba pasando, que había varias decenas de personas, prácticamente todo el pueblo enfermo, incluso los niños estaban postrados en cama. Ella no pudo viajar al lugar, es un lugar que está bastante lejos de Juchitán, está como unas 5 horas por terracería, pero con los testimonios que ella recopiló, pues nos enteramos nosotros, ¿no? En pie de página y también otros medios empezaron a enterar de lo que estaba pasando en esta pequeña comunidad de Oaxaca, ¿no? Entonces, pues la propia Secretaría de Salud dispuso una brigada especial para ir a este pueblo después de la publicación y yo acompañé a la brigada a ver lo que estaba pasando en este pueblito que se llama José López Portillo, que está en un municipio que se llama San Miguel Chimalapas, que exactamente está metidísimo ahí en la selva de los Chimalapas, un lugar que es verdaderamente el paraíso, un lugar precioso y remoto, este pueblo aislado, muy marginado. Y bueno, acompañé a la brigada de la Secretaría de Salud para ver pues cómo estaban los pobladores, cómo le estaban pasando, eh, porque en un principio la gente que estaba postrada en las camas y todo, pues no sabían si tenían COVID siquiera, ¿no? No sabían si era dengue, si era eh, alguna bacteria, algún otro virus, ¿no? Si era COVID. Entonces, un poco la misión de la brigada era pues tratar de entender qué es lo que estaba pasando. Y bueno, pues llegamos a José López Portillo después de 5 horas de viaje desde Juchitán, un viaje muy largo, eh, a ver cómo estaban los pobladores. Y sí, efectivamente, la Secretaría de Salud no hizo pruebas, fue más bien a través de los testimonios, de entrevistas que hicieron los médicos, que se pudo monitorear que lo más probable es que haya sido COVID, ¿no? Y muchos de los pobladores eh, presentan todavía como secuelas de la enfermedad, ¿no? Una cosa que llama mucho la atención es que este poblado no tiene doctor desde hace 2 años. Entonces, básicamente han pasado la pandemia a su suerte. Tienen hacia una de la salida del pueblo, se puede ir a Chiapas a 1 hora a otro pueblo donde hay doctor, pero por ejemplo en la temporada de lluvias, ahorita, cuando yo fui, pues este camino estaba cerrado, había un deslave y no se podía ir. Entonces tenían que viajar 2 horas a otro poblado, si acaso, ¿no? Para poder ir a ver a una doctora en un municipio cercano. Y bueno, pero la doctora tiene COVID, entonces la doctora no atiende, ¿no? Entonces el pueblo verdaderamente pasó la pandemia a su suerte. Se curaban ahí con cosas, bueno, con té de zorro, me dijeron, y pues la verdad que barbaridades un poco, pero que retratan bien exactamente como el olvido, o sea, ni siquiera había información de lo que estaba pasando en esa comunidad, y ni siquiera es de las más pobres de Oaxaca, ¿no? O sea, este está en la región del Istmo, y la región de la Mixteca es mucho más pobre y muchas veces quizás más aislada, y entonces creo que eh, puede ser un buen botón lo que pasó en José López Portillo, de lo que podría estar pasando en otras comunidades del país, ¿no? Y qué atención se les está dando desde la Secretaría de Salud, ¿no? Parece
Yo sé que es difícil, pero bueno, es como uno de los retos que tiene como el gobierno, monitorear lo que pasa en todas estas poblaciones. Exactamente, Nacho, y ya lo comentan en el chat, que rápidamente entendieron la importancia de esta crónica que tú presentas en pie de página. Dice Pat MCI con mucha razón, dice, pues sí, lo que cuentas está sucediendo en poblaciones de Puebla. Yo me atrevo a decir que ocurre también en poblaciones de Guerrero, también tú has estado, en poblaciones de la zona serrana de Jalisco, también en alguna otra población de Sinaloa, en Chihuahua, Durango. Es decir, el fondo del asunto, Nacho, es que nos hemos concentrado durante este más de año y medio, un poco más de la pandemia de la COVID-19, en mucho en el debate político, por supuesto, en las conferencias de prensa de la información diaria que daba el doctor López Gatell para saber el movimiento de los contagios y los fallecimientos, etcétera. También de las medidas sanitarias, la llegada de las vacunas, el debate que se ha dado en las ciudades de cuándo llegan qué vacuna, en las disparates que alguna senadora dijo sobre la vacuna Sputnik, por ejemplo. En fin, pero nos olvidamos de lugares como José López Portillo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué reflexión te lleva a ti, que has recorrido las zonas más pobres del país? ¿Qué reflexión te lleva a ti al comparar lo que se debate en redes sociales y en los medios con tu experiencia al llegar a sitios como esta comunidad en Ochimalapas, Nacho? Pues sí, me parece que justamente este ruido, ¿no? Lo que comentas de la senadora, la desinformación que ha habido, la politización de incluso de la estrategia de la Secretaría de Salud, creo que han hasta minado, ¿no? O sea, yo lo veía en José López Portillo platicando con la gente. Bueno, pues la gente tiene muy pocos elementos, muy poca información para afrontar la pandemia, ¿no? O sea, de por sí no hay médico, y tienen de repente información de muy mala calidad que los pone en riesgo. O sea, no hemos quizás visto eso, o sea, más allá del debate político. Bueno, hay gente que queda mucho más vulnerada después de tener tanto ruido, ¿no? Tanta desinformación. Entonces, creo que también los medios les hemos quedado de ver a todas estas comunidades, a estos poblados, ¿no? O sea, no nos concentramos mucho en las ciudades. Yo sé que es donde más contagios hay porque hay más población, pero también en los sitios marginados, bueno, creo que la situación es muchísimo más dramática, ¿no? O sea, aún, aunque ya hay vacuna, por ejemplo, bueno, pues sigue siendo muy difícil para los pobladores, por ejemplo, de José López Portillo, ir a vacunarse, ¿no? Porque justo cuando fue la brigada de vacunación, todos estaban contagiados, entonces nadie se pudo vacunar y tendrán que esperar unas semanas y ya, y acudir a un pueblo cercano, viajar una hora para poder ir a la vacuna, ¿no? Entonces, pues creo que son historias que vale la pena, que no sean exclusivas de José López Portillo y que vale la pena estar revisitando y viendo para pues entendernos mejor, ¿no? Entender lo que está pasando en México en su totalidad, pues. Así es, entender que ese es el México real, el México que ahí está y que vive sus propias circunstancias más allá del debate político. Dime dos temas rapidísimo, Nacho. ¿Hubo fallecimientos en José López Portillo? Ese es uno. Y el otro pregunta Aura Renata, ella dice, tremenda la crónica. La leí ayer, quiero saber por qué no llevaban equipo para hacer pruebas. Lo justificaron los médicos y qué instancia de salud acudió. ¿Fue así? ¿No llevaron equipo para llevar pruebas, Nacho? Llevaban pruebas, pero las pruebas hay que recordar que se tienen que hacer después de algunos días, en algunos días para que tengan validez. No se pueden hacer en cualquier momento del desarrollo de la enfermedad, pues, de las personas. Entonces, pues los médicos que yo acompañé decidieron que lo mejor era entrevistar a las personas y hacer un rastreo de casos a través de las entrevistas. Este, y se me olvidó el otro tema que me Sí preguntaste. hubo personas que murieron por la COVID ahí. Bueno, un poblador ahí me dijo que conoció ahí a una persona que falleció, pero él lo ubica como que estaba relacionado con otra cosa, ¿no? O sea, O no sea hay que ni siquiera una ah, vinculación directa, o sea, no mm, lo ubican, al menos. vale, ¿cómo vivieron la pandemia? En muchas comunidades de Oaxaca, por ejemplo, y en Chiapas, que por eso tuvo en su momento un índice de contagios muy bajo, prácticamente se amurallaron. Dijeron, aquí no entra ni sale nadie y solamente el contacto mínimo con el exterior. ¿Fue así en José López Portillo el año pasado?
No, fíjate que uno de los problemas fue que la gente estaba contagiada y salía a trabajar, ¿no? Y yo les pregunté, oye, ¿por qué sales a Ah, trabajar si estabas enfermo? Y dice, "Bueno, es que si no, no como. Tan básico como eso, ¿no?" Entonces la gente, aun cuando nosotros fuimos, cuando fui con los doctores de la Secretaría de Salud, pues la gente estaba en las calles, o sea, la gente tenía que trabajar, ir a ver las milpas, ir a trabajar los animales, tal, o sea, es que verdaderamente pues parar, ¿no? Estar en cuarentena es un privilegio sí. que difícilmente luego entendemos que lo puedan adaptar en zonas rurales o en zonas marginadas del país, ¿no? Exactamente, Nacho, y ese es un punto importante porque también en estos temas sobre el debate y la discusión que se ha dado desde el año pasado, se mencionaba mucho la necesidad de ver la realidad de este país, donde más del 50% de la población económicamente activa estamos en la informalidad, no tenemos acceso, no hay acceso pues a servicios de seguridad social, a un sueldo fijo que permita pues quedarse en casa y guardar la cuarentena. Hay millones de personas que viven al día, pero el debate se concentró también de nuevo, la discusión en las ciudades, pues en la población que está en las capitales, los vendedores que están en la calle, los empleados de comercios, en fin, y no se miró también a esta otra parte de la población, efectivamente, como López Portillo, de Sí, personas que viven del campo, pues, y que también necesitan estar atendiendo pues su actividad, porque si no, de otra forma no comen, ¿no, Nacho? claro, sí, o sea, ahí te das cuenta que cerrar o aplicar medidas punitivas para las personas es verdaderamente criminal, o sea, en muchos lugares del país, incluso en las ciudades, ¿no? Y es que es importante también, justamente, y para cerrar esta conversación que te agradezco, esta reflexión que te quiero pedir, Nacho, salirnos de la idea de que México está solo en las ciudades, grandes ciudades. No, hay muchísimos Méxicos y José López Portillo y las comunidades de la montaña de Guerrero, de la zona de los Altos de Chiapas, de la Sierra Negra de Puebla, de las comunidades también de Veracruz, de las zonas serranas de Durango, de Chihuahua, de Sinaloa, de Jalisco, son también parte de este país y también están padeciendo la pandemia, solo que en condiciones con mayor desventaja que los que tenemos la fortuna de, bueno, la fortuna pues, de vivir en grandes ciudades, Nacho. Tu reflexión final sobre este punto para despedir. Sí, pues yo me quedo con eso, ¿no? Como la pandemia también nos ha mostrado cómo la desigualdad pues golpea duro, ¿no? Golpea duro justo en sectores desprotegidos, en sectores marginados. También como hay una desconexión entre la información que vemos luego en las redes sociales, en los grandes medios, con lo que está pasando en muchas zonas del país, ¿no? Que hay que visitar y hay que ver qué está pasando, ¿no? También pensarnos desde allá, creo que es bien importante, Beto. Exactamente, Nacho. Y pues sí, y es lo que hacemos en pie de página, es lo que haces tú, como nuestro cronista, nuestro reportero en este medio de comunicación, el cual me toca a mí ser parte del equipo, ser editor y a veces también columnista. Nacho, José Ignacio de Alba, reportero en pie de página, muchas gracias por esta estupenda crónica, como todas las que tú mencionas. Y ya te dejaron una tarea, ¿eh? No sé si viste al inicio del programa, pero ya Jade, en la primera entrevista te dejó ahí una tarea. Si tienes chance de verlo, hay Ahorita voy a revisar la tarea. una capilla de la que hablamos al inicio. Así es que ahí Ah, tienes vale. tema para lo siguiente, cuarta historia. Va. Gracias, Beto. Un abrazo. Saludos al auditorio. Saludos también para ti, Nacho.